Sí, efectivamente, lo que traigo preparado para hoy es hablar un poco de libertad, de anarquía, estado mínimo, una pincelada de cómo está la situación de libertades y de los derechos de las personas LGBTI en España y finalmente cómo enfrentar los problemas de las personas LGBTI con un modelo de sociedad libertario. Bueno, punto número 1, libertad, anarquía y estado mínimo. Pido disculpas porque la mayoría de vosotros sois liberales. Y esta es una charla que realmente está pensada y orientada para el público LGBT. ¿Por qué? Porque ya vosotros esto que voy a decir lo conocéis y lo sabéis incluso seguramente mejor que yo. Bueno, concepto de libertad, hay básicamente dos aproximaciones al concepto de libertad. La libertad positiva, entendida como la capacidad de actuar, entendida como la capacidad material de realizar aquello que deseo sin que nada me lo impida. Este concepto de libertad, pues, es el concepto de libertad, digamos, más próximo al socialismo y es lo que hoy en día más se defiende desde los partidos de la izquierda a nivel internacional y pues a lo mejor tiene algunos defectos que vamos a ver, porque si la libertad se define de esa manera, entonces alguien más está obligado a darme a mí los medios para que yo pueda ser libre. Es decir, si yo no puedo irme, por ejemplo, ahora mismo de vacaciones a Hawái, porque no tengo el dinero o por cualquier otra circunstancia, alguien tendría que darme los medios para que yo me pudiera ir y ser libre de hacer lo que yo quiero realizar. Frente a esa propuesta de definición de la libertad, existe otra que es la definición de la libertad negativa. La libertad negativa es básicamente la ausencia de coacción. ¿Qué es la coacción? Pues es cualquier acción violenta o de amenaza que una persona ejerza sobre otra para lograr que la otra persona haga algo en contra de lo que desea o en contra de su plan vital. Bueno, en esta lámina vamos a hablar un poco acerca de los distintos matices de organización de la sociedad. El primero que voy a tocar es la anarquía. El modelo anárquico supone la no existencia de un monopolio sobre el uso de la fuerza. Y los ciudadanos se pueden defender a sí mismos con sus propios medios o pueden indirectamente contratar a alguien, una agencia de protección, una agencia de seguridad para que les proteja. El siguiente nivel de organización, por llamarlo de alguna manera, sería el estado ultramínimo, que es básicamente lo mismo, pero en vez de que cada quien pueda contratar una agencia cualquiera y haya competencia entre las agencias de protección, aquí hay una sola agencia de protección, una sola agencia de seguridad que empieza a cumplir el papel del Estado. Hay muchísimo debate en relación con si el primer modelo anárquico es factible o no es factible, en qué circunstancias se empieza a organizar la sociedad de tal manera de que haya un grupo que domine sobre los demás y finalmente termine como monopolizando de forma natural los servicios de seguridad para todos los ciudadanos. Y existe también muchísima discusión sobre si cuando existen múltiples agencias de seguridad, en esa sociedad pueden surgir conflictos que terminen en guerra, que terminen en acciones violentas de una agencia contra otra, desde que cada agencia se sentiría legitimada para defender los derechos de sus clientes. Y habiendo múltiples agencias, se podrían presentar conflictos. Bueno, hay autores que elaboran sobre esta materia, en particular Rothbard y Hoppe, y llegan a la conclusión de que lo que ocurriría sería que las propias agencias se organizarían entre ellas para que no existiera conflictos violentos, sino que hubiera resolución de conflictos entre agencias. El siguiente nivel de organización sería el concepto del estado mínimo, tal como lo define Nozick, que es equivalente al anterior, es decir, tenemos una sola agencia de protección y de seguridad que provee los servicios de seguridad para todas las personas, pero no solamente a quienes le contratan,
sino que siguiendo más o menos el mismo modelo de Milton Friedman en cuanto a la repartición de cupones, aquí sería como, bueno, si tú no puedes pagarte los servicios de seguridad, entre todos reunimos y te damos una especie de cheque seguridad para que contrates los servicios de esa agencia monopolística de protección y tengas también cobertura. Entonces aquí todas las personas que habitan en el territorio tendrían cobertura de seguridad y protección. El siguiente nivel es nuestra realidad. Nuestra triste realidad es básicamente el Estado social, que promueve la justicia social y redistribuye la riqueza a través de programas de educación, de salud, de infraestructura, de planificación de la producción, hace el ordenamiento territorial, el ordenamiento urbanístico, etc. Y el último nivel es el modelo de Estado que existe en Venezuela y en otros países comunistas, donde el Estado provee todos los servicios, pero al mismo tiempo monopoliza absolutamente todos los aspectos y domina todos los aspectos de la vida del ciudadano. Bueno, ¿y cómo está España en relación tanto con el Estado mínimo, con los derechos LGBT? Bueno, para aproximarnos a entender cómo está España en relación con el Estado mínimo, a mí se me ocurrieron dos formas de medirlo. Una es mirando los artículos de la Constitución y viendo cuántos de ellos están destinados a los servicios de protección personal, de la propiedad, la administración de justicia y cuánto es todo lo demás. Y estos son los resultados. Básicamente tenemos un 7% de artículos en la Constitución española que hablan de la protección del individuo, de las libertades personales, de la relación del individuo con el Estado. 2%, es decir, solamente hay 3 artículos que hablan de la propiedad privada y además lo hacen con una limitación de soslayo que dice que la propiedad en España estará sujeta a los usos del bien común y el bienestar social. Con lo cual protección para la propiedad privada en España realmente no tenemos. Lo que tenemos es una propiedad privada a medias. Y luego hay 12%, básicamente el título 6 de la Constitución y unos pocos artículos del título 1 que hablan de la administración de justicia y de la organización del poder judicial. La otra forma de aproximarme es mirando los presupuestos del Estado. Estos datos están sacados del libro amarillo del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado 2019. No es ley todavía, pero podéis creerme, los del 2018 son similares a estos, los del 2017 también, los del 2016, los de Rajoy, los anteriores y todos en los últimos 30 años siguen más o menos la misma conformación, excepto probablemente por este sector que está aquí, que ha ido aumentando, aumentando, aumentando y aumentando, que es el servicio de la deuda. Entonces, como podéis ver, prácticamente nada se dedica a la administración de la justicia. Me parece que son un poco más de 1.700 millones de euros lo que se gasta en justicia anualmente. Aproximadamente un 2% en seguridad y defensa y un 2% en protección, instituciones penitenciarias, es decir, policía y cárceles. Y todo el resto es redistribución de la riqueza, estado de bienestar. En otras palabras, vivimos en una república socialista. En relación con los derechos de las personas LGBT, ya Gloria hizo una introducción estupenda. La verdad es que estamos en los buenos tiempos. Aquí me voy a repetir con ella, pues básicamente la gandula fue abolida en 1970, se reformó la ley de vagos y maleantes esta es la de vagos y maleantes, luego se reformó la ley de peligrosidad y rehabilitación social en el 76, que fue abolida en el 95, y posteriormente pues vinieron todos los derechos en relación con la adopción, el matrimonio, etc. Hoy en día existen 60 asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTI en España registradas en la Federación, muchas de ellas, como bien dijo Gloria, subvencionadas con dinero público. Y aquí una reflexión. ¿Nos representan ellos a todos? ¿Tienen derecho
por ejemplo, el colectivo gay de Madrid hacer lo que acaba de hacer de excluir a ciertos partidos políticos de la celebración del orgullo porque no cumplían un decálogo que a ellos se les ocurrió de forma, si me lo permitís, totalitaria, pues eso hay que cuestionárselo. Es decir, tenemos como personas LGBTI, tenemos que cuestionarnos por qué ellos tienen el derecho de decir quién va al orgullo y quién no, cuando eso era una reivindicación general de todas las personas LGBTI. Y si el Partido de Ciudadanos quiere participar, lo lógico es que tenga un espacio en la manifestación del orgullo gay para manifestarse y no que sea excluida como hemos sido excluidos los homosexuales durante los últimos 1600 años de la vida social y reprimidos. Los vientos cambian. Antes hablaba de los 1600 años y me refería en particular a esta imagen pictórica que representa a Teodosio, el emperador, intentando entrar en el templo y el papa Ambrosio impidiéndole la entrada al templo. Luego de que Teodosio ordenara la matanza de 7.000 romanos en la ciudad de Tesalónica por haberse puesto de parte de un auriga que era muy famoso y era muy querido y que su único delito era haber sido homosexual. En el Estado Islámico, ya lo sabéis, nos tiran para que caigamos de cabeza y en Arabia Saudí, en Irán, etcétera, pues nos cuelgan de las grúas. Y en España también hay vientos del cambio. Esos vientos del cambio se manifiestan en un cuestionamiento político sobre libertades que dábamos por hecho, como por ejemplo las libertades para la adopción, la libertad de expresión, el matrimonio, etcétera. Una dialéctica populista en la cual se habla de familia contra degradación, se habla de religión contra inmoralidad, se habla de austeridad contra desenfreno, se habla de propensión al ahorro contra propensión al dispendio. Aquí está Hoppe, por cierto, metiendo su cuchara. Nos acusan de promover la degradación, de hacer adoctrinamiento LGBTI en las escuelas, nos acusan de marxismo cultural, nos acusan de ideología de género. ¿Por qué ocurre eso? Porque evidentemente hay un conjunto, una parte de la población que está sensibilizada, que no comparte nuestro estilo de vida y que en la medida en que nuestro estilo de vida se ha vuelto ley, se han sentido ofendidos, desplazados, discriminados y afectados. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues ya lo vamos a ver. Bueno, las personas LGBTI y el modelo libertario de sociedad. ¿Cómo es el modelo tradicional del Estado de Derecho? Bueno, existe conflicto social, como acabo de mencionar, habrán siempre personas para las cuales el statu quo de la ley es desagradable. Yo recuerdo en 2004, cuando se prohibió, 2004-2005, cuando se prohibió el consumo de tabaco en espacios cerrados, en las oficinas, etc. Eso fue un cisma en la sociedad española. Fue un momento sumamente impactante porque después de muchísimos años de fumar, tanto en restaurantes, espacios públicos, en la oficina, esto se prohibió. Eso tuvo unas consecuencias. Se manejó muchísimo en la opinión pública, lo mismo que se ha manejado el tema LGBTI también a través de la opinión pública, como por ejemplo cuando salió el autobús de Hazte Oír. Ese es otro ejemplo de conflicto en la sociedad. ¿Qué pretende hacer el conflicto social? ¿Por qué salen ellos con un autobús? ¿Por qué salía gente a la calle a manifestar contra la prohibición del tabaco? Porque la forma como se consigue un cambio en la sociedad cuando estamos trabajando en un modelo de Estado de Derecho convencional es creando una matriz de opinión que logre, a través de los votos, llevar a un partido político que incluya en su agenda política lo que la sociedad está sensibilizada a querer. Y una vez que está establecido en las leyes, entonces el Estado utiliza los mecanismos de coacción, la policía, la agencia tributaria, etcétera, para lograr que se imponga
lo que antes era opinión pública, luego trasladado a la ley, a toda la sociedad y volvemos al conflicto. Hay otra forma de organizar la sociedad, donde el conflicto no va a cesar, es decir, siempre va a haber conflicto entre los seres humanos porque cada persona tiene un plan de vida diferente que puede coincidir o puede no coincidir con los planes de vida de los demás. Sin embargo, esta otra forma de organizar la sociedad supone que la resolución de conflictos se hace primero a nivel de individuos. Entonces, cuando yo tengo conflictos con un vecino, en vez de yo salir a la calle a protestar con unas pancartas y a decir mis derechos, mis derechos, mis derechos, yo negocio con los vecinos para llegar a un acuerdo. Y solamente cuando no consigo un acuerdo, acudo a la justicia o a las agencias de resolución de conflictos. Una vez que estoy en la agencia de resolución de conflictos, las agencias de resolución de conflictos utilizan tanto el cuerpo de las leyes como la tradición de la jurisprudencia para tomar una decisión, y cuando toman una decisión sentan un precedente para ser usado en futuras decisiones en conflictos similares. Entonces, como podemos ver, aquí, primero, la justicia puede bajar al nivel del ciudadano en vez de estar mediatizada o intermediada por los partidos políticos, por las organizaciones de activismo, y en vez de convertirse en una acción colectiva, se resuelven los conflictos a nivel individual. Bueno, en la última parte de la presentación quisiera abordar tres o cuatro de estas preocupaciones, que son las preocupaciones que compartimos generalmente las personas LGBT, según este estudio de Dean et al. En el año 2000, y básicamente son problemas de discriminación, rechazo y miedo, problemas de agresiones, problemas de pareja, matrimonio, paternidad, adopción, salud, identidad, autoestima. Estos no los voy a tocar para no hacer la charla sumamente larga, además que todos tienen más o menos el mismo perfil de solución. Bueno, discriminación. Efectivamente existe históricamente una tradición de discriminación hacia las personas LGBT. Hubo en los años 50, 60 un economista, psicólogo, realmente era una persona del Renacimiento, que fue Gordon Allport, que propuso una escala para medir el nivel de discriminación o el nivel de confrontación en la sociedad, que va desde el antagonismo, que sería simplemente la existencia de dos grupos que tienen visiones distintas de la vida, y cada uno intenta, o uno de los dos intenta al menos denigrar al otro grupo presentándolo como nocivo para la sociedad. La evitación, que básicamente consiste en la exclusión social, como por ejemplo las políticas de apartheid en Sudáfrica. Luego está la discriminación, donde ya empiezan a aparecer acciones específicas de separación, de exclusión de la persona de ciertos derechos. Luego viene la fase de ataque físico, como por ejemplo ocurrió en la época de los años 40, 50 en los Estados Unidos contra las personas negras, que eran atacadas por la gente del Ku Klux Klan. Y finalmente tenemos el exterminio, como ha ocurrido ahora en varios países de África, donde una etnia ha atacado y ha exterminado a otras. En Europa también tenemos casos recientes bastante dolorosos. ¿Cómo se resuelven los problemas de discriminación? Pues básicamente me voy a referir a la lámina anterior. ¿Por qué ocurre este proceso de escalada de la violencia contra un grupo? Porque no existe la posibilidad, o si la existe, no se desea utilizar, la posibilidad de la resolución de conflictos a un nivel más individual. Entonces siempre la opción en estos casos consiste en colectivizar tanto al enemigo como al grupo afín y producir esa guerra, por llamarla de alguna manera, entre mi grupo interno y el grupo externo que quiero atacar. Presión social, el bullying, el acoso hacia las personas homosexuales dentro de escuela,
sociedad, trabajo, pues básicamente todos los grupos tienen mecanismos de presión social y eso es más o menos normal que exista. Es decir, es más o menos normal que cada grupo tenga una identidad, que tenga unos valores y que tenga unas normas de conducta, sean tácitas o explícitas, y que a través de la presión ejercida entre los miembros del grupo se intente conseguir que todos los nuevos miembros que se incorporan a esa organización se comporten de una manera afín. Otra cosa es el acoso, que es cuando ya existe maltrato físico o psicológico o verbal contra una persona. Y a diferencia de la presión social que ocurre dentro del contexto de un grupo, el bullying o el acoso puede estar incluso desagregado a nivel de un individuo contra otro sin que haya una razón de preexistencia de unas normas organizacionales tácitas o explícitas que lo justifique. ¿Cómo se resuelve? Pues la única manera que a mí se me ocurre de resolver los problemas de este tipo es a través de la educación, enseñando que el maltrato tanto físico como psicológico o el maltrato verbal, pues son formas de agresión y que en un modelo de sociedad basado en el respeto, pues estas cosas no tienen cabida. En cuanto a las agresiones, bueno, en el caso de las agresiones en España tenemos un problema que es la falta de datos fidedignos en los cuales podamos confiar. Según las organizaciones LGBT, el problema de la agresión contra personas LGBT, tanto en la calle como en el contexto privado, es muchísimo más alto de lo que reflejan las estadísticas del Ministerio de Justicia. Yo me inclino a pensar que esas estadísticas de las organizaciones LGBT tengan un sesgo no sé si intencionado o accidental, pero en todo caso que no corresponde con la realidad. En cualquier caso, toda agresión debería ser resuelta por una instancia judicial y todas deberían ser tratadas digamos, siguiendo el principio de igualdad ante la ley. Yo no soy partidario a que haya un agravamiento de las penas por el hecho de que la víctima sea homosexual o sea transexual o por cualquiera de otros motivos. A fin de cuentas, la motivación que conduce a una persona a producir una agresión debería ser, no debería afectar el resultado de la sentencia. Si hubiera efectivamente un acto de violencia, lo mismo me da que sea un acto de violencia porque te quiero quitar algo, a que sea un acto de violencia porque quiero que dejes de hacer algo que haces o porque quiero que te comportes de una manera determinada. Ahora bien, lo que sí es cierto es que cada juicio debe realizarse con atención a los detalles particulares de esa situación. No puede haber una regla generalizada de decir, no, cuando el juicio sea contra una persona homosexual, entonces tiene que aplicarse tal o cual otra pena. Y cuando el juicio sea contra una persona heterosexual, entonces es esta otra pena. Eso crea una diferencia ante la ley con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que sí deben tenerse en cuenta son las diferencias particulares de cada caso. Cuando, por ejemplo, la víctima es particularmente débil, cuando se trata de una persona físicamente muy superior atacando a una persona más débil, eso es un agravante. Cuando se trata de una agresión que ocurre dentro de un contexto de subordinación o de un contexto de dependencia, pues evidentemente eso es un agravante, pero no por el hecho de que la víctima sea homosexual o transexual o LGBT en general, sino por las circunstancias particulares de cada víctima. Violencia de Estado. Bueno, no lo había puesto en la lista, pero esta es una preocupación sobre todo para nosotros quienes vivimos en los países del primer mundo, que es que todavía existen 70 países en los cuales la homosexualidad es un delito. Y de esos 11 o 12, dependiendo si cuentas al Estado Islámico como Estado o no, en 11 de estos países la pena para la homosexualidad es la pena de muerte. Entonces, esto es realmente
un hecho sumamente preocupante que nos debería conmocionar a todas las personas LGBTI y también a todas las personas en general, a la sociedad. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, los partidos de la izquierda en España no suelen expresarse mucho contra el mundo islámico. Y yo tengo un respeto categórico y absoluto por la religión de todas las personas, pero la realidad es que si nos fijamos, donde quiera que hay religión islamista, pues la situación de las personas homosexuales es bastante peor de lo que es en el resto del mundo. En cuanto al matrimonio, bueno, este es un tema del cual podemos pasar horas y horas hablando. En este momento, yo creo que por primera vez en los últimos 10 años existe una amenaza real contra la institución del matrimonio homosexual. Y es de cuidado. Es de cuidado porque a pesar de que los partidos que están proponiendo el cambio en las leyes del matrimonio homosexual no lo dicen abiertamente, la realidad es que lo que están proponiendo es básicamente una reducción en la categoría es decir, de la institución que rige la unión entre personas del mismo sexo. No es lo mismo una unión de tipo matrimonio a una unión puramente civil, y ahora voy a explicar por qué. El matrimonio, bueno, es básicamente, o es en primera instancia, una institución social fundamentada en la cooperación y ayuda mutua. También para la supervivencia de la prole, pero no necesariamente monógama, ni universal, ni igual en todas las civilizaciones. A partir de ser una institución, primero de naturaleza social, se convierte en una institución de carácter civil. En este momento se empieza a arreglar y a reglamentar, quiero decir, y ya en la antigua Sumeria, en el código de Hammurabi, empiezan a aparecer las primeras referencias a instrumentos legales sobre cómo debe realizarse el matrimonio y cuáles son los derechos de cada una de las partes en el matrimonio. Y luego es cuando aparece la institución religiosa. Fíjense que de la misma manera que va evolucionando la religión desde el punto de vista antropológico, desde el animismo al culto de los muertos, al misticismo, cuando llegamos a la religión organizada, la religión interviene en la institución del matrimonio, pero no es hasta este punto cuando empieza a intervenir la religión. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es falso que el matrimonio sea una institución netamente o originariamente religiosa. Es una institución que primero es social, después es civil y después es que empieza a aparecer la institución religiosa junto con la institución, digamos, legal como forma de contratación. Tampoco ha sido siempre ni universalmente una institución heterosexual. Hay múltiples ejemplos de matrimonios, sobre todo, pues tenemos ejemplos en América, en las tribus del norte de Rusia, en la península, ya voy a decirles cuál es el nombre de la península, Kutchi, en el noreste de Rusia. Igualmente en África también tenemos ejemplos de matrimonio, digamos, no tradicional. En el caso de algunas tribus en el África, el matrimonio incluso es no conyugal, es decir, no implica ni la convivencia ni la relación sexual de los contrayentes. Solamente es un contrato de tipo de ayuda mutua y de cooperación. En conclusión, lo que sí podemos decir es que, en definitiva, el matrimonio no es una institución que tenga que ser defendida religiosamente. Incluso hay un argumento que dice que el matrimonio viene del término romano mater, y que se refería a las cosas que eran posesión de la madre en la relación conyugal.
pues la realidad es que antes de que hubiera matrimonio romano ya habría matrimonio muchísimo antes, y el argumento lingüístico es tan débil como decir que no podemos hablar de trabajo cuando realizamos una actividad laboral. ¿Por qué? Porque el término correcto romano es laborar, no trabajar. Trabajar viene del latín tri impalare, que básicamente quiere decir crucificar a un reo en estos palos que son en forma de cruz. Eso es lo que significa trabajar. Entonces, si una cosa es válida para el término matrimonio y decimos, no, el matrimonio es lo que pertenece a la madre y si no hay madre entonces no hay matrimonio, pues entonces nadie trabaja, sino que laboramos. Y con la misma, pues tendríamos que empezar por reformar la ley del trabajo y tendríamos que hacer una serie de cambios. Igual, verde, amarillo, azul, los colores que veis allí serían colorados. Sin embargo, hoy en día hablamos de colorado únicamente como el color rojo. Por lo tanto, el argumento lingüístico tampoco tiene ninguna validez para rebatir la institución del matrimonio. Y en cuanto a la adopción, que es otro de los temas que también está siendo cuestionado, pues básicamente los estudios lo que demuestran es que las parejas homosexuales somos, bueno, en mi caso ya no soy pareja, pero bueno, que los homosexuales somos tan buenos en la crianza de los hijos como los heterosexuales, incluso en algunos casos, en lo que se refiere a ciertas conductas de tolerancia social y ciertas conductas de cooperación, somos mejores padres que las personas heterosexuales. En cuanto a la salud, bueno, como habíamos visto al principio, la salud es una de estas actividades en las cuales el Estado interviene para redistribuir la riqueza. Lo que proponemos desde el libertarismo es un modelo de privatización de la salud con competencia. Siempre que hablamos del modelo privatizado de la salud, se nos echa en cara el modelo norteamericano, pero es que el modelo norteamericano tiene varios problemas que hacen que no sea exactamente un modelo de competencia. Primero, establecer una institución de salud en los Estados Unidos no es sencillamente yo pongo mi clínica, pongo aquí un cartel de que hay un médico. No, hay que obtener una serie de permisos, una serie de licencias, probablemente similar a como ocurre en España. Y hasta que esas licencias no están otorgadas, pues tú no puedes ejercer la práctica. Pero no solamente eso, sino que hay una serie de sobrecostes relacionados con todo el trabajo estadístico de registro y de seguimiento del paciente que son obligatorios en el caso de la sanidad norteamericana. Otra cosa, existen unos sobrecostes asociados con la defensa legal, porque como es un sistema que se ha convertido prácticamente en una relación de, no de cooperación, sino de déjame ver a quién logro demandar para yo hacerme de algún dinero, entonces los médicos, primero, tienen que tener una serie de pólizas de seguro y además tienen que tener asistencia legal para defenderse de sus propios pacientes. Pero no solamente eso, sino que cuando van a hacer un diagnóstico, incurren en sobrecostes para garantizarse no que el diagnóstico sea correcto, sino poder demostrar ellos que han hecho todo lo necesario para cubrirse las espaldas en caso de que un paciente los demande. Otro problema es el sobreabuso de las consultas especializadas. Básicamente lo que ocurre es que si yo tengo una titulación, hago un diagnóstico y estoy convencido de que el paciente tenga una enfermedad, dice cómo tratarlo, pero a lo mejor esa enfermedad está un poco más allá de mis competencias reconocidas, entonces, en vez de hacer el diagnóstico y aplicar el tratamiento, lo que hago es remitir al paciente a otro especialista para que sea él quien asuma la responsabilidad por tratarse de alguien más especializado. Aquí tenemos algunos costos comparativos entre la salud norteamericana y, por ejemplo, la salud en España. Y como vemos, básicamente se trata de una proporción de 1 a 9. Es decir, por cada euro gastado en la salud pública española, se gastan 9 euros en la salud norteamericana, que es, entre comillas, privada. Pero ¿qué es lo que pasa?
que si nosotros sustituyéramos todo el modelo de salud español por un modelo equivalente con compañías de seguro, lo que pagamos de seguridad social, que para un mileurista son más o menos el equivalente, unos 360, 400 euros, ese dinero daría para cubrir más o menos, no llega, pero casi 2 pólizas de seguro de cobertura de la más amplia en una compañía de seguro española. Bueno, conclusiones. El modelo anarquista o minarquista ofrece soluciones individuales a los problemas LGBT, no soluciones colectivas. El modelo anarquista o minarquista es más respetuoso de todas las personas, no solamente aquellos que están, digamos, en la cresta de la ola cuando está el viento a favor. El modelo anarquista o minarquista prefiere la negociación y la resolución de conflictos a nivel personal que la aplicación de la ley. Bueno, siempre hay aplicación de la ley, pero quiero decir, el uso de las fuerzas colectivas para convertir mi preferencia personal en ley. El modelo anarquista o minarquista garantiza el derecho a defenderse tanto a título personal como a través de agencias de protección. El modelo anarquista o minarquista permite el uso de los medios de comunicación para educar y desmentir falacias. Y finalmente, el respeto hacia los demás es la base del modelo anarquista o minarquista. Y estas son algunas personas LGBT por quienes siento respeto y quería presentarosla. Iván, ¿puedes comentarnos un poquito sobre quiénes son, sobre todo pensando en los que te van a ver a través del vídeo? Bueno, así brevemente, pues Deirdre McCloskey, Alan Turing, Marsha P. Jones, Simon Levi es una persona que ha dedicado muchísimos años al estudio del cerebro y en particular de las estructuras que están relacionadas con la orientación sexual. Esas son básicamente las personas que aparecen en esa diapositiva. Marsha P. Jones fue una de las activistas del orgullo gay original, es decir, de los disturbios de Stonewall. Alan Turing fue un matemático inglés que participó en el desarrollo de los algoritmos para la desencriptación de los mensajes que transmitían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que su contribución pues salvó muchísimas vidas. En fin. El padre del ordenador. Bueno, es uno de los padres del ordenador. También, previo a Alan Turing, hubo otros padres como Charles Babbage, etc. Se suicidó con una manzana. Se suicidó con una manzana. Sí, la historia es muy triste porque después de haber hecho los actos heroicos que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, este caballero fue encarcelado en el Reino Unido por ser homosexual y por sus prácticas homosexuales. Entonces llegó un momento en que su desesperación, y además fue condenado a la castración química. Llegó un momento en que su desesperación en la vida era tal que tomó la decisión de envenenar una manzana con arsénico y le dio un mordisco. Él murió, evidentemente, y posteriormente, muchos años después, Steve Wozniak y Steve Jobs utilizaron el símbolo de la manzana mordida para conmemorar la vida de Alan Turing y crearon la empresa Apple. De paso, no se oigan altos para que se registre. Disculpa, tenía unas dudas. Bueno, mi nombre es Adolfo, soy activista LGTBI de Asociación Respeta, una asociación que trabaja en varias zonas del Estado español. Y bueno, entre lo de libertario, ¿se refiere usted a liberal con libertario? Liberal y libertario, a ver, liberal es un término que en los Estados Unidos se comenzó a distorsionar, a convertirse en sinónimo de, no exactamente socialista, pero
próximo sí, a la socialdemocracia. Entonces, ¿qué ocurrió? Los valores del liberalismo clásico se rescataron en los años 70 en el Partido Libertario de los Estados Unidos. Y esos son los valores que tenemos en el libertario. Lo decía porque en España libertario también puede pertenecer a sindicatos como la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que tiene un origen anarcosindicalista y son anarcosindicalistas. Por eso lo comentaba. Pero aparte, por ejemplo, por si usted lo desconocía, en España, aparte de las 60 asociaciones de FELGTB, existen como cerca de 80 asociaciones que no están dentro de la FELGTB. O sea, es por ciertos datos que veo ahí que faltan. Una pregunta que claro, es que incluso me tiembla hasta el pulso. Ha comentado usted que en caso de una agresión por delito de odio, no aplicaría el agravante de delito de odio en el juicio. ¿Es lo que ha querido transmitir? Aparte, ha comentado también que cerca de las denuncias que hay en España, que realizamos en algunos momentos las propias asociaciones LGTBI, que está casi que agravado el número de denuncias. Yo le podría decir, como acompañante en materia de delitos de odio que soy, acompañando a sus víctimas de forma no remunerada, esto lo quiero dejar aclarado, simplemente por voluntario, que en muchos casos las denuncias no se pueden llevar a cabo porque faltan ayudas sociales para poderlas realizar. Es decir, no hay justicia gratuita en España para poder hacer el conjunto de denuncias que se hacen. Este año, por ejemplo, hemos tenido casos muy serios donde en zonas rurales de España hemos tenido a jóvenes que llevaban 10 años sufriendo acoso, no solamente escolar, sino social, palizas en sus pueblos y municipios. Sí. Es decir, podría seguir podría seguir hablando mucho tiempo en este sentido. Perdonar, es que me mueve este tema. Sí. Cuando hay una paliza, y no solamente está el delito de te pego la paliza, sino te la pego por puto maricón de mierda, discúlpenos, pero en España eso significa agravante por delito de odio, sí, como refleja el 510. Efectivamente, entonces eso en usted España me está comentando que eso lo quitaría. Odio. Sin embargo, ¿cuál es el problema que encontramos con los delitos de odio? El problema de los delitos de odio es que tienen una componente subjetiva, que es imposible o muy difícil demostrar que la razón por la cual una persona ha actuado es por el odio. ¿Por qué? Porque el odio es un sentimiento y los sentimientos no son hechos objetivos ni objetivables. Yo no puedo abrirle el cerebro a una persona y decir, tiene odio, por lo tanto, agravante. Todo delito, bueno, todo no. Muchos delitos obedecen a motivos emocionales que pueden tener que ver con el odio hacia un grupo determinado o pueden tener que ver con el odio hacia una persona determinada o que pueden tener que ver con miedo u otras circunstancias emocionales. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que sí, efectivamente hay que castigar muy duramente a las agresiones en general. No necesariamente hacer una distinción cuando existe un supuesto odio por ser homosexual o odio por ser negro u odio por ser extranjero u odio por ser musulmán. Porque de esa manera lo que hacemos es subjetivar la ley y la ley debe ser objetiva. Bueno, se le olvida también disfobia, porofobia, pero bueno, difiero de su forma de pensar, la puedo comprender, pero difiero de ella. Y bueno, también decirle que dentro del asociacionismo LGTBI también hay organizaciones en la cual en nuestras organizaciones hay personas liberales que trabajan y que colaboran con las organizaciones. Es decir, no solamente hay izquierda dentro del asociacionismo LGTBI, que sí, parece ser que se lo he visto aquí reflejado usted. Y bueno, ya está, muchas gracias por su charla y su colaboración. Te agradezco la intervención. Lo primero que quiero decirte, a mí sí me gustaría que nos pongamos en contacto porque tengo mucho interés en que se haga un seguimiento estadístico concreto de las agresiones que son causadas por razones de odio hacia los homosexuales o de odio hacia los transexuales. ¿Por qué? Porque hay que tener una medida concreta y exacta. En cuanto a la parte de las subvenciones o a dineros públicos para que se puedan presentar, yo tengo entendido y puedo estar equivocado, si hay alguien que sea jurista que me lo explique. En el caso de una agresión es tramitada por la justicia penal, no por la justicia civil. Y el acceso a la justicia penal se activa con la presentación de una denuncia policial, no con una querella de tipo civil ante un juez.
y tengo entendido, si no estoy equivocado, por favor corríjanme, que solamente hace falta el uso de un procurador y de un abogado en aquellos casos en los cuales se recurre a la justicia civil y no a la justicia penal. Con lo cual no veo la necesidad de que haya una asistencia, digamos, social con dinero del Estado para facilitar el acceso a la justicia. Lo que sí estoy de acuerdo, y ahí yo mismo dedicaría tiempo, dedicaría esfuerzos, es a una organización de carácter privado que pueda prestar asistencia, como prestaban asistencia los primeros movimientos LGBTI, a las personas que sean objetos de discriminación, que sean objetos de agresiones por razones de su sexualidad o de su orientación sexual o de su identidad sexual, y que sea la organización de carácter privado, nosotros mismos como comunidad, quienes nos organicemos para darle una solución a esos problemas. No hacer que otro pague por unos servicios que no tendrían por qué pagar. Que haciéndole respuesta a lo que usted acaba de decir, cito a Isabel, que está delante, que nos conoce un poco bastante, en lo que es la organización con la que trabajo. Puedo decir que llevamos 9 años trabajando, que jamás hemos recibido ninguna subvención pública, ¿de acuerdo? Entonces y que, estás de nuestro lado, tío. No estoy de su lado, porque hay en algunas cosas que difiero. Y aparte, bueno, ya es que se me ha ido porque es como de... cuando quieras, nos podemos reunir y charlar sobre delitos de odio. Cuando usted quiera. Vale, estupendo. Con datos incluidos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Iván. Muy interesante la charla. Yo lo que te quería plantear es ¿qué podemos hacer las personas heterosexuales por continuar, primero, en primer lugar, mantener lo que ya se ha logrado para vuestra comunidad, y en segundo lugar, en las cuestiones que todavía faltan? Estoy pensando sobre todo en las personas transgénero, que quizá sean hoy las que pues, pueden tener todavía algunos aspectos en los que no han llegado a lograr todo lo necesario. ¿Qué podemos y qué deberíamos hacer? Y sobre todo pues desde una perspectiva liberal o libertaria, que es la que nos reúne a casi todos. Bueno, lo primero que yo quiero pedir a todos los heterosexuales es que eduquéis a vuestros hijos en la cultura del libertarismo. La cultura del libertarismo entendido como el respeto a cada una de las personas y el respeto por el derecho de los demás a vivir su vida según su propia elección. Y yo creo que ya, si todas las personas partiéramos de ese punto, el 80% del camino estaría recorrido. Ya lo único que faltaría sería un poco de comprensión desde el punto de vista científico de por qué existimos personas LGBTI y un poco de comprensión de que eso no es algo que vaya contra la naturaleza ni que sea algo que vaya contra nadie, porque en realidad la existencia de la diversidad no va contra nadie. Bueno, sí, una más. Buenas tardes, Iván. Una cuestión. Por ejemplo, una pregunta. ¿Las personas LGTBI tendrían derecho a casarse en las iglesias, por ejemplo? Bueno, la iglesia es una institución de carácter privado, con lo cual solamente le corresponde a los miembros de la iglesia decidir cuáles son las normas que aplican dentro de su organización. ¿Qué puede ocurrir? Que surjan iglesias o instituciones religiosas donde sus miembros acuerden que se pueden casar las personas homosexuales. Hay comunidades en los Estados Unidos donde los pastores de la iglesia anglicana no tienen problema en casar a personas homosexuales. Lo que no puede es pedirse que el Estado obligue a la iglesia a realizar matrimonios cuando eso va contra su dogma, contra sus creencias y contra la decisión de las personas que forman esa organización. Solo un pequeño matiz. La sanidad en España no se paga vía la seguridad social desde 1994. ¿Vale? Se paga a cargo de los presupuestos generales. Sí, del Estado, es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Si os parece, hacemos otros 5 minutillos muy breves de pausa y nos vemos aquí en 5 minutos con Adolfo. Muchas gracias.